Entonces, hoy vamos a tratar de abordar un poco la historia de la, de la alfabetización en Cuba. Yo no sé si terminaron de ver la película de Pichote, este personaje juvenil del Brasil, y que, es una película referente en Latinoamérica. Pichote, que se filmó. Cerramos porque entra mucho ruido. Entonces, Pichote es esta película que en los años 80 fue así una herramienta para conocer la pobreza, la marginación, todo lo que se les ocurra en el Brasil. Y bueno, Brasil es un país, continente, como algunos les llaman, donde hay muchas referencias hacia el trabajo de la educación y la alfabetización. Pero bueno, hablar de Cuba es hablar también de un gran proyecto en cuestión de alfabetización. Pero bueno, hablar de Cuba tenemos que hablar un poco de su historia. Yo no sé ustedes qué conozcan de la historia de Cuba, o que han escuchado hablar. En la dictadura de Fidel Castro. Mucha gente se va a turistear a Cuba porque sale más barato que irse a turistear a Cancún, ¿no? Bueno, hablar de Cuba es hablar de la historia propia del continente americano. Cuba es la isla, es de las Antillas, la isla mayor, y desde 1492 vamos a ver que va a ser de las principales islas donde la colonización, la conquista, el encuentro, el contacto, como ustedes le quieran llamar, a este evento que Cristóbal Colón realizó el 12 de octubre de 1492 al encontrarse con un nuevo territorio. Cuba, a lo largo del periodo virreinal, fue la isla más importante para la corona española. Hasta el día de hoy, la ciudad de La Habana conserva los grandes monumentos importantísimos del gobierno español, y en casi 400 años de la presencia española en Cuba, vamos a ver que Cuba fue la perla de la corona española, porque sirvió como puente entre el continente, el macizo continental, y España. Entonces el comercio entre América y Europa, el punto más importante va a ser La Habana. Entonces toda la carrera de Indias, como se le conoce al comercio transatlántico, va a parar en Cuba. ¿Qué sabemos de Cuba? Que en el periodo colonial va a permitir, o no va a permitir, van a introducir a miles y miles de esclavos africanos que se les va a poner a cultivar en grandes extensiones la caña de azúcar, y que hasta el día de hoy Cuba tiene una fuerte presencia de la población, hoy tenemos que decir, de los afrodescendientes, ¿no? Uno, cuando habla de Cuba, uno siempre, igual que Brasil, se piensa uno en los negros, ¿no? Hay un estereotipo para Brasil y para Cuba de que la población es negra, y efectivamente los miles y miles de africanos que llegaron a Cuba en el contrato de esclavitud van a fortalecer toda la agricultura.
¿Alguien sabe cuántos kilómetros cuadrados tiene la República de Cuba? Algo así como 109 kilómetros, 109,000 kilómetros cuadrados, pero vamos a ver que José Antonio nos verifique el dato. Digan, Juan Antonio. ¿Cuánto tiene? 110,000 kilómetros cuadrados. Ok. Veracruz tiene 72,000 kilómetros cuadrados y la población de Cuba actualmente son de 11 millones de cubanos. Yo no sé si ya incluyen los que están en Miami, pero bueno, vamos a pensar. Cuba es la última de las colonias que se va a independizar de España. Cuba se va a independizar de España a finales del siglo XIX, allá por 1898. Vamos a ver que logra Cuba su independencia, pero fue una independencia muy rara porque Cuba, Filipinas, Puerto Rico en 1898 van a lograr su independencia, entre comillas, porque luego va a llegar los norteamericanos a controlar esas islas. De 1905 hasta 1959, Cuba fue una república que fue manejada por los Estados Unidos, y en ese periodo de 1905 a 1959 a Cuba se le conoció como el traspatio de los Estados Unidos, se les conoció como el cabaret de Estados Unidos. Hay que recordar que La Habana está a 90 millas de Miami. Entonces, todos los norteamericanos entre ese periodo de 1905 al 59 convirtieron en Cuba en un centro vacacional, en la gran cantina de los norteamericanos, el gran burdel para los norteamericanos. Entonces, que Cuba va a tener esta situación de que Estados Unidos la va a ocupar como su patio trasero. Los jóvenes, los adultos se van a vacacionar a Cuba, se van a emborrachar, se van a prostituir, y finalmente Cuba no logra un desarrollo. La única industria es la hotelera, y la industria del cultivo de la caña. Y bueno, hay varias, para 1930 José Antonio Mella intenta fundar el Partido Comunista Cubano, y bueno, ahí hay un pequeño renacimiento en la isla de Cuba. El IBES tiene muy buenas relaciones con Cuba. La universidad hermana del IBES se llama José Martí, uno de los ideólogos de la Revolución Cubana, José Martí. Entonces, tenemos que en el 33 el Partido Comunista Cubano, pero además nosotros en Veracruz tenemos un fuerte lazo de amistad, de relaciones entre los cubanos y los mexicanos, y en particular entre los cubanos, los veracruzanos y la gente de Mérida, Yucatán. Los veracruzanos, nuestro lazo de unión afectivo es con La Habana, y los yucatecos es con Santiago de Cuba, la otra ciudad más importante de la República Popular de Cuba. Nuestra relación entre Cuba y Veracruz data del siglo XVI, ¿no? Hay que recordar que los barcos llegaban al puerto de Veracruz procedentes de La Habana, muchísima gente. Hay un vínculo muy fuerte, decía Heraclio Cepeda,
el cubanísimo puerto de Veracruz, porque ahí había hoy todavía una comunicación, un intercambio, no solamente económico, comercial, cultural, sino de seres humanos. Para la guerra de independencia de finales del siglo XIX, miles de cubanos vinieron a Veracruz, sobre todo vinieron a la zona del Papaloapan. Muchos negros se vinieron a trabajar a los ingenios de la cuenca del Papaloapan. ¿Alguien ubica la cuenca del Papaloapan? Cosamaloapan, Alvarado, Tres Valles, Tuxtla, Ocatitlán, que es un territorio muy extenso entre el estado de Veracruz y el estado de Oaxaca. Entonces, la ciudad más importante o más turística es Tlacotalpan, por ahí sigue Cosamaloapan, Tres Valles, Carlos Acarrillo, Ciudad Alemán y toda una serie de municipios del estado de Oaxaca. Y bueno, en esas regiones, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, hubo grandes extensiones de cultivo de la caña de azúcar. En 1959 hay un acontecimiento que viene a mover un poco la historia de Cuba. Un grupo de jóvenes, hijos de la oligarquía cubana, jóvenes hijos de gallegos. En Cuba hay una fuerte presencia de población gallega, asturiana y de las Canarias. ¿Alguien sabe dónde están las Islas Canarias? ¿En España? Sí, pues son parte del territorio español, pero están en África. Entonces, Cuba está integrada por gallegos, asturianos, canarios y la gran población afrodescendiente. Y hay una mínima población aborigen, los taínos, que son la minoría. Pues en 1956 un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, hijos de la oligarquía, formados en la Compañía de Jesús, asaltan el cuartel Moncada, y encabeza este grupo, ahora sí, el comandante Fidel Castro. Son apresados los chavos, por ser hijos de la oligarquía, pues no son condenados ni a la cadena perpetua, ni a la pena de muerte. Pocos meses después salen de la cárcel, y este grupo de jóvenes se organizan y vienen a México. Vienen a México y están en el estado de Veracruz, y se van a entrenar para hacer la revolución cubana. Estos guerrilleros, este grupo de más de 80 jóvenes, van a entrenar en el norte de Veracruz. Fidel Castro, Raúl Castro y todos estos jóvenes, bajo la autorización, el visto bueno del gobierno de la República de México, del presidente Adolfo López Mateos, del teniente coronel del ejército Fernando Gutiérrez Barrios, que era el jefe de la policía secreta en ese momento, y los dejaron actuar. Hubiera sido muy distinto que si Gutiérrez Barrios los hubiera detenido, los hubiera mandado ya sea a las cárceles de Estados Unidos o a Cuba, pero fue muy fácil para el gobierno de México alentar, apoyar al movimiento guerrillero, y desde el puerto de Santiago de la Peña, en el municipio de Tuxpan, Veracruz, sale el barco Granma, donde se va a hacer la revolución, donde van a llegar estos
jóvenes soñadores para iniciar una revolución. En ese momento, Fidel Castro y su grupo no estaban pensando en una revolución socialista. Ellos querían que el dictador Batista dejara el poder y se convocara a un nuevo proceso electoral. Estamos en 1958 y el 1 de enero de 1959 los guerrilleros logran llegar a la capital de Cuba. ¿Cómo se llama la capital de Cuba? Como estuvimos en la primaria. No, La Habana. La Habana es la capital de la República. Y bueno, a partir del 1 de enero se proclama la Revolución Cubana y tenemos ahí que Fidel Castro y su grupo todavía tienen la esperanza que el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, y el presidente John F. Kennedy apoyen a los cubanos, apoyen al nuevo gobierno de los barbudos. Y no, Estados Unidos no quiso apoyar a esos jóvenes, y es cuando Fidel Castro se va a pedir el apoyo de los soviéticos. No nos apoyan nosotros, y en 1961 Cuba se declara socialista aliada a la Unión Soviética. Eso causó gran problema para los Estados Unidos. No es posible que tengamos a 90 millas a los soviéticos y tenemos este acontecimiento de Bahía de Cochino, Playa Girón, con la crisis de los misiles. Los soviéticos le mandan misiles a los cubanos y estuvo a punto de provocarse una tercera guerra mundial. Nikita Khrushchev enfrenta a John F. Kennedy porque Kennedy estaban incómodos, como hoy México, hoy Estados Unidos está muy incómodo luego que Vladimir Putin ha anunciado que México va a prestar sus espacios aéreos para los satélites espías de los rusos, ¿no? Ya salió Marcelo Ebrard a decir que no es cierto, pero si eso se confirma, estaríamos como en 1962 en la crisis de los misiles. Entonces, la República Socialista Cubana es a partir de 1961, o sea que han pasado 61 años en que los cubanos, el gobierno, y es un gobierno socialista, un solo partido, el Partido Comunista Cubano y una sola clase política. Hay una película que espero que la puedan ver en su casa, que se llama Memorias del Subdesarrollo. Memorias del Subdesarrollo es una película de este momento. Es un cubano de la élite que él se queda a ver la revolución, el proceso. Toda la clase política, la élite económica salió. En un primer momento la élite política cubana y la económica salieron para el puerto de Veracruz. Vean lo importante que era para los cubanos Veracruz. Entonces, en un primer momento sale la élite económica, se viene al puerto de Veracruz. Bueno, insisto, la relación entre los cubanos y los veracruzanos es grandísima. Muchas niñas, muchas señoritas porteñas, en sus viajes de 15 años, no querían ir a la Ciudad de México, sino ir a La Habana. Mucha gente, muchos matrimonios, la luna de miel no la pasaban en Acapulco. Muchos porteños o veracruzanos se iban de luna de miel a La Habana, y también muchos cubanos se venían a Veracruz de luna de miel o de fiesta de 15 años.
¿Alguien de ustedes ha escuchado en su casa el programa de Tres Patines? Sí. Tres Patines es un programa de antes de la Revolución Cubana y está Tres Patines, el tremendo juez de la tremenda corte, Nananina, que es la mamá de Tres Patines, Rurencino Escobedo, y no sé, que es un gallego, y Tres Patines. Vean, escuchen el programa de Tres Patines, que se escuchaba en México desde 1950 y todavía en las radios de la costa de Veracruz escuchamos todos los días a Tres Patines, ¿no? Es interesante escucharlo porque podríamos decir que es el Cantinflas de los cubanos, ¿no? Todo lo enreda y nananina, porque además es una corte racial. Tres Patines es negro, Nananina es negra, el juez es blanco, español, el otro también es español, y bueno, seguramente en YouTube debe haber miles y miles de estos programas de Tres Patines. Hasta los años 80 en Jalapa lográbamos captar en cualquier radio las estaciones de Cuba. Ahora ya no sé qué pasó, pero yo me acuerdo en mi niñez que uno prendía la radio y escuchabas todavía programas ya de la revolución del gobierno cubano. ¿Qué hace la revolución cubana? ¿Qué hace la revolución cubana? Uno de los grandes aportes es sin duda en el sector educativo. Hay todo un proyecto desde el gobierno de abatir el rezago educativo y empiezan con pequeñas brigadas juveniles a abatir el rezago educativo. Ahí sí el gobierno comunista no le preguntó al cubano: ¿quieres ser alfabetizado? Tenías que ser alfabetizado sin el consentimiento, no respetando sus derechos humanos. Y bueno, lo práctico fue que los cubanos, el gobierno, el Ministerio de Educación, a los estudiantes universitarios, así como ustedes, y a los que sabían leer y escribir, los integran en brigadas para alfabetizar obligatoriamente. Es muy diferente a lo que se hizo en México en 1981 con el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Tú querías ser voluntario, te presentabas al instituto y te daban tu material y te asignaban un grupo de personas que hacías tu grupito de alfabetizados, te llegaban 20 y al semestre terminabas con una persona, ¿no? Todo el mundo desertaba. En cambio, con los cubanos era casi pena de muerte si no terminabas tu formación. Tenemos mucha información de Cuba, ¿Usted qué ha escuchado de Cuba, aparte de lo que ya hemos dicho? ¿Qué se dice de Cuba hoy en día? ¿Qué ha escuchado? Las mujeres, ¿no? Sí. ¿Ves? Lamentablemente hay todo un turismo sexual hacia Cuba de hombres de todo el mundo para irse a prostituir a Cuba. Y hay muchos mitos, ¿no? Que te podías ligar a una mujer hasta con un par de medias, una cosas muy, muy raras. Y bueno, yo he estado en Cuba 2 veces y yo no vi eso, o yo no iba con esas intenciones, ¿no?
pero hay todo hay una... Y también hay un turismo de mujeres solteronas mayores de 35 años que van a Cuba a buscar marido. Y yo en el Instituto Nacional de Migración, cuando fui funcionario, nos tocaba ver estos casos de todas las mujeres mexicanas mayores de 35 años solteronas llegaban al instituto para solicitar un permiso de internación por matrimonio con un cubano. ¿Qué más ha escuchado usted de Cuba? También hay todo tipo de pues sí, ahora ya el turismo ya está permitido. Antes lo hacía el gobierno, ahora ya hay particulares que pueden hacer turismo. De esa, ¿usted qué ha escuchado de Cuba? Su buena formación para los médicos. Efectivamente, ahí sí Cuba tiene, porque además muchos de los políticos de la izquierda de América Latina van a curarse a Cuba, ¿no? Hay toda una corriente de medicina alternativa y dicen que sale económico, que no es tan caro, pero hay muchísima gente sobre todo de la izquierda, ¿no? que tienen esa situación de que hay una escuela muy grande de médicos. Compañera, ¿usted qué ha escuchado de Cuba? Nada, ni bueno ni malo, ni nada. Compañera. El tabaco cubano, que es muy bueno y que es uno de los grandes de los productos que Cuba se ha mantenido. El tabaco cubano sigue siendo un referente, compite con el tabaco de Veracruz, la plantación del tabaco cubano. Yo no fumo, pero hay toda una historia con el tabaco cubano. Compañera Velasco Rodríguez. El café. ¿Cómo? El café. Ay, sí, fíjate que el café no son tan... Sí lo cultivan, pero es una producción mínima, ¿no? Y además los cubanos toman un café bien cargado. Claro. Sí. Fíjense que Cuba en los últimos 60 años, con toda esta historia de la Revolución Cubana, muchos productos, todos son exportados o regalados. Compañero Antonio, ya lo dejamos con Antonio, ¿no? Sí. Ya para no quitarle. Por sus autos clásicos. ¿Cómo? Autos clásicos. Sí, en Cuba tiene autos clásicos. Cuba, su parque vehicular se quedó en 1950. Tienen puros carros viejos, chatarra, porque ¿qué pasa en Cuba? En 1961, cuando el gobierno se declara socialista pro Unión Soviética, nacionalizó todos los medios de producción que estaban en manos de los norteamericanos, y cuando se nacionaliza o se expropia un bien, quien nacionaliza está obligado a pagarle a los dueños originarios un dinero por la expropiación o la nacionalización. Y a partir de esto, Estados Unidos monta un bloqueo económico hacia Cuba. En Cuba no pueden llegar muchos productos, y entre ese bloqueo está los autos. No hay autos modernos, hay puros coches, puros vehículos de los años 50, Buick, todos esos que eran lanchas de lámina. Y luego hay una entrada en los años 70
de vehículos soviéticos. El Lada, que era un carro como un Volkswagen chiquito, pero por eso Cuba conserva, y bueno, gracias al bloqueo Cuba está en la ruina, pero también el bloqueo les ha permitido ser ingenioso. Los cubanos no tienen tele por cable, ellos con una cacerola se roban las señales satelitales de la televisión norteamericana. Yo por más que saco mi cacerola en mi casa, yo no. Entonces han hecho, el bloqueo los ha hecho muy inventores, ¿no? Los han hecho, bueno, las refacciones de los carros antiguos, ellos las saben reparar. Sí, el bloqueo es un tema que es muy triste, pero también es, si el gobierno de Cuba hubiera liquidado a los afectados a la expropiación, estuviera. Imagínense, yo que soy neoliberal, ¿cuántos millones de dólares no está perdiendo Cuba al no permitir? No, ¿cuántos millones de dólares está perdiendo la Coca-Cola al no comerciar su producto en Cuba? Imagínense los millones y millones de dólares que Coca-Cola está perdiendo por no tener su producto en cualquier... ¡Ay! Pero los cubanos tienen su Coca-Cola cubana, que sabe fea, ¿no? Pero ellos tienen su... todo. Entonces, imagínense toda la... ¿Cuántos millones y millones de dólares no está perdiendo la empresa Bimbo al no vender sus gansitos Marinela a lo largo y ancho del territorio cubano, ¿no? Sí, es muy interesante cómo el bloqueo, pero si bien es cierto el bloqueo ha hecho cosas maravillosas en La Habana, entre 1961 a 1991 los soviéticos mandaron muchísimas cosas a los cubanos. ¿Qué pasó en 1991? Cayó la Unión Soviética, entonces ya los cubanos dejaron de recibir refrigeradores, dejaron de recibir televisoras, dejaron de recibir comida, granos. Cuba, su gran moneda de intercambio ha sido el azúcar, ¿no? Nosotros tenemos grandes extensiones de tierra cultivadas y bueno, hay una cosa muy bonita que a mí me gusta repetir. En 1962, cuando el Che Guevara era ministro de Economía de la República Cubana, su primer negociación como ministro en la Unión Soviética fue comprarle a los soviéticos máquinas para barrer la nieve. Los soviéticos le vendieron, ¿no? Estas máquinas hasta el día de hoy no se han utilizado. Han pasado 60 años y ahí están estas máquinas. ¿Cuándo va a nevar en Cuba? Nunca. Pero vean el Che Guevara. Al Che Guevara le pasó como a José Vasconcelos. José Vasconcelos va a editar los clásicos de la literatura griega y latina, los va a editar en libro y va a mandar a regalar libros a todas las casas de México en 1922. Unos libros muy bonitos en papel revolución, pasta verde, cuando el 80% de la población en este país era analfabeta. Mucha gente pensó que el gobierno le estaba mandando combustible para las estufas, ¿no? Entonces, imagínense, llegan, es como si ahorita nos mandara López Obrador que nos mandara nuestro certificado que somos pilotos aviadores para volar a Marte. ¿Se imaginan que ya yo soy piloto aviador para volar a Marte?
Compañera, ¿usted qué sabe de Cuba? Yo, su clima. Su clima tropical, ¿no? Bueno, ahorita la semana pasada el huracán causó grandes estragos y esta situación. Compañera. Su catedral, las paisajes, bueno, La catedral es una catedral muy de las primeras que se construyen en América. Bueno, pues es una gran oportunidad para que vayan a Cuba a turistear. Vayan a Cuba a turistear, a disfrutar de un mojito, que es una bebida. Sí. Bueno, y les falta, oigan compañera, ¿cómo se ven que son jóvenes? Les faltó toda esta corriente de la trova cubana. Ah, sí iba a decir la de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Sara González, Amaury Pérez, toda la música, la nueva trova cubana, hasta los años 80 en México se escuchaba clandestinamente, ¿no? Solamente la gente que militaba en los partidos de izquierda escuchaba uno a los cubanos, ¿no? Ya después, ya en los 90 ya todo esto se convirtió ya era música más para todo. Pero bueno, en este largo historial de Cuba tenemos grandes problemas, sobre todo hay un gran problema entre Estados Unidos y el gobierno de Fidel Castro. La disidencia empieza a tener problemas, y en los años 80 tanto estaba fregando Estados Unidos a Cuba por el respeto de los derechos humanos de los pobladores, que el gobierno de Castro Ruz abrió las cárceles de Cuba y mandó a todos los presos los mandó a Miami. Se le conoce como el Mariel, toda la gente presa. Claro, no mandó a los presos políticos, mandó a la gente que tenía problemas con la justicia, y por eso hasta el día de hoy Miami, en Florida en Florida vamos a encontrar las ciudades más importantes, las ciudades norteamericanas con el mayor número de cubanos que salen exiliados. Los Estados Unidos tiene un programa, cualquier cubano que llegue a suelo norteamericano automáticamente va a ser exiliado, ¿no? Porque por razones políticas de la dictadura. Entonces los cubanos tienen un estatus de privilegio en la política de los Estados Unidos. Ahora, con la muerte de Fidel Castro, la fiesta fue en Miami. En Miami hubo una gran fiesta por la muerte del comandante Fidel Castro en el 2006. Y después viene Raúl Castro, que todavía vive, y en Cuba en 62 años han gobernado 3 presidentes. Fidel Castro de 1959 al 2006, del 2006 al 2018 Raúl Castro y Miguel Díaz Cañedo. Entonces es un solo partido, es un solo órgano, una sola televisión, una sola radio. Si nosotros nos aburren las mañaneras de López Obrador, que son de 2 horas, imagínense a los cubanos aguantándose discursos de Fidel Castro de 8 horas en la televisión. Entonces imagínense lo que es. Y bueno, es muy difícil salir de Cuba, hay que tener un permiso especial. En Veracruz todos los años en el carnaval de Veracruz siempre se invita al comité de carnaval de La Habana, y todos los años vienen las bailarinas y los bailarines y las comparsas cubanos
y todos los años hay el gran problema que de 100 que vienen, 50 desertan y se quedan en la República Mexicana. Y estos luego se van a Miami. Los cubanos actuales ya no tienen mucho cariño por Veracruz. Ellos saben que su pariente, su amigo está en Miami, allá donde están los dólares. Podemos hablar cosas muy interesantes, como lo dijo Dehesa, el impacto que se tiene en la cuestión salud en todas las ramas. Pero bueno, aquí nosotros vamos a hablar de su proyecto Yo Sí Puedo. Yo Sí Puedo es un proyecto de alfabetización que se consolidó en el año 2000 en Cuba, todavía en tiempos de Fidel Castro. Se consolida este proyecto de alfabetizar a los que no saben leer ni escribir, y es un proyecto muy concreto. Es una cartilla, es una libreta y un impreso donde está el abecedario y los números, y a partir de ahí con clases o con clases y con apoyos visuales y auditivos se empieza a alfabetizar a la población. Cuba ocupa el primer lugar de alfabetizados. Bueno, dices, en una población de 11 millones de cubanos, pues no representa mucho, pero imagínense para Brasil, más de 200 millones de habitantes, 130 millones para el caso de México, sí debe ser un gran reto la alfabetización. El Yo Sí Puedo ha sido un programa que ya la UNESCO lo ha reconocido como uno de los grandes programas de alfabetización que tiene éxito, y lo importante que tenemos que destacar, que el Yo Sí Puedo se ha implementado en 30 naciones del mundo. Entonces ahí tenemos un gran logro de la Revolución Cubana, y que este programa, el Yo Sí Puedo, que haya sido reconocido por la UNESCO, y sobre todo que haya sido adoptado por otras naciones, no importando que no hablen español, naciones como las naciones africanas, donde vamos a encontrar la implementación del Yo Sí Puedo. Entonces, en 22 años, el Yo Sí Puedo hoy por hoy es el mejor programa de alfabetización, y que tiene la impronta de los cubanos. Algo tendremos que hacer, o algo tiene que hacer el Instituto Nacional de Educación para Adultos en México para abolir esos 4 millones de analfabetas mexicanos. Yo no sé si es el programa, si es las instituciones, si son las personas. A lo mejor muchas de esas personas están esperando, como decíamos la otra vez, un apoyo, una beca del bienestar para darse el tiempo y ganarse un dinero y aprender a leer y escribir. O habrá personas que a mí pues ya crecí, ya me las apañé, ya me voy a morir. ¿Qué más me da si me muero analfabeta o alfabetizado? Pero bueno, el Yo Sí Puedo es un programa que a ver si le echan una mirada, sus técnicas, ¿no? ¿Qué hicieron los cubanos? Lo de la cartilla está genial. Lo de la cartilla no es novedoso. Eso lo hicieron los frailes franciscanos para evangelizar en el siglo XVI en México, en Perú. Hacían un documentito donde se ponían las verdades teológicas y religiosas y las oraciones, y hacían que los individuos se las aprendieran. Aquí lo importante es
Bueno, en el 16 no había cuadernos, ¿no? Pero sí había esa disposición de aprender. Entonces, ahí sí tenemos que reconocer a Cuba, aparte de la cuestión médica, este pequeño aporte a la historia de la alfabetización, lograr que en 30 naciones del mundo su modelo sea copiado, sea puesto en marcha, debe significar un gran orgullo para todos todos los cubanos. Yo hace como 10 años platicaba con un cubano que hoy tiene 70 años, que le tocó ser parte a los 16 años, ser parte de la brigadas de alfabetización, y él recuerda y guarda con mucho cariño su medallita que le dio el gobierno de la revolución por haber participado en la jornada. El yo sí puedo, creo que tiene un periodo, en 3 meses ya puedes aprender a leer y escribir. Claro, ya con todas las tecnologías que hoy tenemos, hoy ya no es necesario que el alumno vaya al salón con su cuaderno y su lápiz. Hoy es necesario que el alumno tenga una conectividad al internet y se pueda conectar al curso, ¿no? No sé si está en YouTube o en Facebook o en Instagram o en TikTok, pero hoy gracias a las nuevas tecnologías la gente se puede conectar. ¿Algún comentario, compañeros? No, entonces, vean que sí se puede alfabetizar, que sí hay políticas públicas, que los gobiernos con el concurso de la academia, de la universidad, pueden hacer proyectos, políticas públicas para abatir el rezago educativo. Nosotros, ¿cuántas escuelas de pedagogía no habrá en la ciudad de Jalapa? Todas las universidades, desde la pública hasta las particulares, tienen pedagogía o, ¿cómo le llaman? Ciencias de la educación. ¿Qué otro nombre reciben estas carreras? Entonces, Jalapa tenemos el gran material, ¿no? Tenemos ahí un ejército de jóvenes leídos e instruidos que pueden hacer la diferencia y que pueden decir, vamos a dejar que Veracruz deje de ser el primer estado de la República con rezago educativo. Es más, le ganamos a Oaxaca. Oaxaca es más complejo, son 500 municipios, son más grupos étnicos y también hay otro índice de desarrollo en Oaxaca, ¿no? Oaxaca, la ciudad es muy bonita y mucho turismo y muchas catedrales y el parque virreinal, y la ciudad de Oaxaca también es, pero al interior en los municipios hay un dijera el antropólogo Bonfil Batalla, hay un Oaxaca profundo, como hay un Veracruz profundo de pobreza, de marginación, de falta de oportunidades, de falta de educación. Entonces, los cubanos nos están dando el ejemplo, nos dan el ejemplo de que sí se puede alfabetizar, y sobre todo es muy diferente el primer proyecto de la alfabetización en 1963-62 al proyecto Yo Sí Puedo del año 2000. Ya toda la experiencia de la alfabetización, hoy Cuba la ha sistematizado y tiene su programa Yo Sí Puedo. Comentarios, quejas, sugerencias. Nada. No. Entonces, que quiere como tarea, que se echen una mirada
cómo se estructuró el programa Yo Sí Puedo. ¿Cómo se estructuró el programa Yo Sí Puedo? Porque no es posible que ellos en 20 años y nosotros llevamos 40 años con una institución. Bueno, México lleva 100 años tratando de abatir el analfabetismo desde la Secretaría de Educación Pública, desde el primer momento que José Vasconcelos toma y funda la Secretaría en 1921. Y si viéramos todo el marco histórico de que no es en el siglo XX, ya en el siglo XIX tenemos también algunos casos, algunos proyectos de alfabetizar a los adultos, que ahora nosotros sabemos. Pasen el chiste, ¿no? Pasen el video. Buscar cómo se estructuró el programa Yo Sí Puedo de alfabetización de los cubanos. Yo sí puedo. Sí. Entonces, México, ¿de qué sirve que tenemos una larga historia, pero no hemos logrado? Vasconcelos, Ávila Camacho, López Mateo, José López Portillo, Luis Echeverría, y tenemos ahí 4 millones de analfabetas. Decíamos la otra vez, ¿qué hacemos con esos 4 millones? No sería mal, ¿no? Pero bueno, porque bueno, nosotros estamos muy cómodos, ¿no? Nosotros sabemos leer y escribir, multiplicar, dividir, aunque no sepamos sacar la raíz cuadrada de algún número, pero tuvimos una formación. Hemos dicho, ustedes llevan casi toda la vida en el aula, ¿no? 3 años del preescolar, más 6 del básico, son 9, más 3 de secundaria son 12, más 3 de 15 de bachillerato, más 4 de carrera, 19 años que nos llevamos, que nos estamos formando. Para nosotros es... ¿Sí? ¿Sí? Eres un producto de la escuela. Y yo creo que nosotros tenemos, sí, sentirnos privilegiados, pero también tendríamos la obligación de apoyar a los que no han tenido ese privilegio, ¿no? Yo no sé ustedes si ven coherente tener este apoyo de bueno, nosotros tuvimos esa fortuna de que las circunstancias nos hayan dado ese privilegio de una formación, ¿no? Y todavía les falta la maestría, y todavía les falta el doctorado y el postdoctorado. Entonces, en lugar de 19 años, a lo mejor 29 años se la van a pasar. ¿A poco no les gustaría tener un posgrado? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, el CONACYT de beca con un salario, no como las becas estas que dicen del bienestar, que creo que eran, ¿cuánto les dan a los chavos? 3,600. Por 2 meses. 1,500. Sí, por tantas cantidades de... 1,500 pesos. Sí son buenos, ¿no? A nadie de nosotros nos caería mal 1,500 pesos. Pero en la realidad, 1,500 pesos, ¿en qué pueden aliviar a un estudiante?
O a la familia. Transporte, ¿no? Alimentos. El material de apoyo que piden en la escuela. Sí. Ah, no es lo mismo 17,500 pesos, ya se escucha bonito. Entonces, se oye bonito que te paguen por estudiar, ¿no? Y la única responsabilidad del chavo es presentar su tesis doctoral en tiempo y forma. Y ¿sí? Entonces, imaginen. Entonces, ahí vamos a ver, vamos a ir descubriendo esta situación de los cubanos, cómo sí lograron con el yo sí puedo, ¿no? En México tendría que decir yo no quiero, ¿no? ¿Quién sabe? No sé si ustedes sepan que en la Ciudad de México, en frente a la Secretaría de Educación, en la plaza, hay una plaza en la Ciudad de México, en el centro, que te venden títulos, ¿no? Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, tú puedes llegar a comprar tu título de licenciado, maestro y doctor, y seguramente también te puedes comprar tu título tu certificado de primaria, pero no tiene ningún chiste, ¿no? No, parece. Muy analfabeta, tengo mi título patito que egresé de la escuela primaria, mártires del desempleo, y tus calificaciones puro 10. Pero hay gente que lo compra, ¿no? Hay gente que logra comprar, pero es un autoengaño, ¿no? En la UV hubo un abogado que logró comprar su título de licenciado en Derecho. La UV lo demandó y fue tan buen abogado ese chavo que le ganó el pleito a la universidad. Entonces, dices, bueno, ahí sí vale la pena, ¿no? La UV te cachó que nunca supo dar el nombre de sus profesores ni de sus compañeros, pero en el litigio, el abogado que ejercía, estos famosos coyotes, que ejercía y que le ganó el pleito a la Universidad Veracruzana. Eso sí, hay que reconocer, pero ¿para qué engañarse? Entonces, jóvenes, era lo importante era hablar de Cuba, de su contexto, de su historia, para entender al pueblo cubano, toda esta trágica historia, esta situación. Bueno, y se nos olvidó que los cubanos son también, son buenos deportistas, ¿no? En particular en el béisbol y en las carreras, en el atletismo, los cubanos siempre salen en muy buenos lugares. Eso sí, Cuba no cayó en la provocación de tener equipo de fútbol. Los cubanos en el fútbol son pésimos, no hay selección cubana, ¿no? Pero ¿qué tal en el béisbol? En la lucha libre también son buenísimos, en el atletismo, y los cubanos la disciplina. ¿Por qué son buenos los cubanos en estas situaciones? El sistema educativo cubano, desde la niñez, ve tus habilidades, actitudes, y por ahí te va encaminando. Si tienes habilidades para la pintura, te van conduciendo. Si tienes habilidades para el deporte, para la música, los cubanos, ya lo hemos dicho, son buenísimos músicos, ¿no?
no solamente en la música popular, sino también en la sinfónica. Nosotros, el sistema educativo mexicano, el normal, el de educación básica, a lo mejor puedes tener muchas actitudes, pero si tu maestro no te vio o no te hizo caso, llegas al bachillerato sin saber qué vas a estudiar. Compañero, ¿usted tenía claro que quería estudiar pedagogía? Sí, pero el tema más administrativo. Pero sí decía, yo voy a ser pedagogo. Pues en los últimos años de prepa, sí. Ok. ¿Usted de esa? Que sí, ¿usted tenía claro que usted quería ser pedagoga? No. ¿Qué le hubiera gustado hacer? Estudié cocina y estuve en eso algunos años, pero con la pandemia me entró una crisis de no es un trabajo muy estable y pues la educación se me hizo más estable. ¿Sí? Compañera, usted estaba en quinto año de primaria y dijo, voy a ser pedagoga. ¿Qué quería? No sé, hasta tercer semestre de prepa quería entrar a las fuerzas armadas. sí te imagino. Sí. Pero después Bueno, pero en el ejército te pagan todo, ¿no? Vamos con Y 10 y 20. de hecho estuve viendo lo que se necesitaba para entrar a la Marina aquí en Veracruz. Para presentar mi examen y todo eso. Y después caí aquí, Sí. Sí, pero en el ejército todo, pero si tienes el primer plano, pues ya. Ajá, eso es lo que igual si necesitas leer. Sí, cualquier detallito ya no pasas ya no eres aceptado. Compañera, ¿usted qué soñaba hacer? Normalista. ¿Cómo? Normalista. Normalista. Bueno, más o menos. Sí. por dos. Sí, pero normalista antiguamente nomás se entendía para educación básica, ¿no? Sí. Y ahora es preescolar, primaria y secundaria o telesecundaria. Compañera Rodríguez Velasco, Trabajadora social. qué bueno que también hay pedagogía. Porque es peligroso, ¿no? Sí. ¿Mandé? Es peligroso. Es social, trabajadora social. Pero luego tienes que ver casos con familias. Sí, Sí, es como un hospital, ajá. sí, Ah, sí. sí, sí, la trabajadora social es un... Es un... Es parte del hospital, es un poco más relajada, ¿no? Sí. Está relajado. Pero el trabajador social el trabajador social es un comodín en todas partes, ¿no? Ajá, y creo que no te pagan para tener la carne. Sí. Antonio, ¿qué le hubiera gustado? ¿Usted qué soñaba hacer de niño? Piloto de Fórmula 1. ¿Y por qué no? Porque uno no tenemos un circuito cerca de Panamá. Piloto de Fórmula 1. ¿Pero esto es carrera o eso es deporte? Bueno, piloto de carreras, pues. Pero no había circuito y aparte era muy caro. Debe ser, ¿no? Debe ser muy caro eso, ¿no? Sí, karting, mecánico, mantenimiento del auto. No choques y con eso. ¿Con qué te vas a manejar? No, simplemente se me manejar. Compañera, ¿usted qué quería hacer? Quería estar en la marina o de azafata. De hecho, fui a la marina, pero por mi estatura no entré. ¿Sí? ¿Cuántos centímetros te faltaron? Como 5. 2 me faltaron, pero no. Pues todavía me dijeron, para el siguiente año vienes y ya, pero pues Ah. no me animé. Que creces, ¿no? ¿Qué crees? Dice, sí. Vean ese detalle, ¿no? Por 2 centímetros. No, ajá. La dije que se pasó. Mira, le hubieras dado tus centímetros. Te hubieras dado mucho. Ay, sí, ay. Mucha gente no se mete a la
Sí, sí. Compañera, ¿qué le hubiera gustado hacer? ¿O qué deseaba hacer de niña? Maestra. O sea que sí. Sí. Bueno, no sabía yo. Quería yo maestro, pero como que siempre fue que maestro. Y vean, los cubanos, qué importancia le han dado a las cuestiones artísticas, ¿no? A bailar, a cantar. Y nosotros, ¿cómo fue nuestra educación musical en la primaria? ¿Y usted qué quiere ser? Yo quería ser entre bombero o presidente de la nación. ¿Usted qué le hubiera gustado? Pediatra. ¿Sí? ¿Y por qué no le entró a la medicina? Sí, bueno, y ahí sí, cuando matas al chamaco y lo destazas y le salpica la sangre, ¿no? Yo todavía voy al pediatra. Que todavía voy al pediatra. Me da más confianza que todo el médico familiar. Sí. Yo. Entonces, vean. Vean esta cuestión de la vocación, de lo que uno quiere ser. A lo mejor sí había mucho talento para el ejército, pero de las normas o había. Y vean cómo luego las cosas que las marcan, ¿no? Toda esa situación, cómo luego pueden echar a. No sabemos si tendríamos aquí una gran pediatra, pero la sangre. Bueno, vean cómo desde la escuela primaria se necesita. En la escuela primaria hay una plaza que se llama educación vocacional, y que esa maestra que debía observar actitudes, comportamientos, intereses del alumno, no hace nada, nomás la maestra del grupo le dice, le pasa la lista y a este le gusta leer, a este le gusta cantar, pero no hubo una observación. A ver, de este grupo tenemos 4 que van a ser buenos para la cantada, 3 para la bailada, 1 para la pintada, 1 para la historia, 4 para las matemáticas. Pasamos la escuela primaria así, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto. Sí, cuando hay las festividades, ¿no? Los fines de curso, que participas en los bailables y ahí ves también el chamaco que mueve bien el cuerpo, o en la poesía coral, y esas, pero no ha habido en la educación básica pública. Tal vez en la educación básica privada, a lo mejor ahí sí hay más atención. Entonces, decíamos de cada 100 niños que egresa de la escuela primaria, solamente 2 van a llegar a la universidad. Vean el embudo, ¿no? 100, el primer gran filtro va a ser la secundaria, viene el bachillerato, y al final de 100, que 2 estén en la universidad, y de esos 2, 1 posiblemente va a llegar al posgrado. Claro, decimos, pues, no hay apoyo, no hay becas, ya como universitario, ya el chavo está buscando la chamba, está casado, ha encontrado
el amor de su vida, se ha embarazado, ya cuidar al escuincle, ¿no? Entonces, tenemos que repensar la educación a través de este problema que es los analfabetos, ¿no? Nosotros decimos, ¿cómo nosotros? Yo no, he dicho, ¿a nosotros nos puede afectar los analfabetos? Ahí están. El problema es de ellos, ¿no? Pero también es problema nuestro, porque nosotros podemos compartir, podemos sacar adelante esta situación. ¿Cuántos analfabetos no habrá que son más brillantes que nosotros? Yo tengo un tío analfabeto, con el que supo dominar las matemáticas, y con las matemáticas se hizo un hombre millonario como comerciante, ¿no? Y el tipo se fue a vender llantas a la cuenca baja del Papaloapo y puso sus tiendas y vendía, y después le entendió cómo vivir de los préstamos del banco, ¿no? Y el préstamo del banco, y el interés, la hipoteca, y abría otro changarro, con una gran habilidad el señor para los negocios, ¿no? Y nunca perdía. Y decía, bueno, yo nomás fui un día a la escuela porque al otro día se me murió la abuela, sí. Y creció ahí, y de grande no, dice que no le hacíamos burla, no le gustaba ir al cine a ver las películas que estuvieran subtituladas, ¿no? Pues sí, entendía, pero decía que le causaba mucha trauma ver los subtítulos, ¿no? Pero bueno, el señor murió y convencido que la mejor escuela que él tuvo fue la escuela de la vida, ¿no? La de los fracasos, la de los triunfos, la de levantarse a las 5 de la mañana y acostarse a las 12 de la noche, ¿no? Y a todos los hijos les dio estudios, ¿no? Que fue lo interesante. Entonces, ¿qué hacer con los analfabetos? ¿Cómo no habrá un chip que ya cada vez que una mujer se embarace se le meta algún medicamento y que el chamaco ya nazca leyendo y escribiendo? O que cuando los bauticen les quiten el pecado de ser analfabetos. ¿Qué se les puede ocurrir? Porque nosotros ya ni nos acordamos cómo aprendimos a leer y escribir, ¿no? Bueno, yo con unos par de chanclazos me acuerdo, ¿no? Pero evito ese recuerdo, ¿no? Que al final terminé mi educación básica, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podríamos? Entonces queda claro hacer cómo se estructuró el yo sí puedo con los cubanos, y el éxito que han tenido a lo largo y ancho de esos últimos 20 años, que ya la UNESCO los reconoce, y que debe ser fácil para el caso de México, ¿no? Si yo sí puedo es un método que fue hecho en español, entonces no hay mucha ciencia para el caso de que el Instituto Mexicano de Educación para Adultos lo pueda echar a andar o con sus modificaciones. Porque imagínense que tengamos un método
de alfabetización elaborado en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en lo que se traduce y cómo se traduce, pues ya pierde la originalidad. Yo recuerdo que en el idioma ruso uno empezaba como bebé. Mis primeras clases de ruso era, la maestra te trataba como bebé, ¿no? Esta es mi casa, esta es mamá, ¿cómo era? Esta dom, esta mamá, esta máquina, este es un coche, este es mi mamá. Así parecíamos tontitos, porque finalmente así aprenden los niños, ¿no? Acuérdense ustedes o cuando a sus hermanos menores, los hermanos, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y está el chamaco de 4 o 5 años y parece que no le quitan el disco duro de que, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Entonces, vamos a ver qué nos dicen los cubanos con